Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast La Office, un espacio que hemos creado desde Hacer Dominicana para conversar sobre temas empresariales, de candidatos, relaciones laborales, un montón de temas que la gente busca, quiere entender, quiere conocer mucho más a fondo. Y hoy me acompaña como co-host del espacio mi compañero Esteban Vázquez, nuestro consultor legal de Hacer Dominicana, quien también con otro caballero muy importante para nosotros y muy agradecida que saques el tiempo para este espacio, Jaime Ozores. ¿Cómo estás, Jaime? Un gusto siempre estar aquí con vosotras. Qué bueno. ¿Esteban? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Y ustedes, todo bien? Todo bien. Aquí estamos con este invitado especial el día de hoy, en la que Jaime Ozores es socio director de Osjev Bergstrom, España, con más de 20 años de experiencia como Headhunter internacional en búsqueda, evaluación, formación y desarrollo del talento directivo, miembro del Comité de Inclusión y Diversidad de Bergstrom a nivel mundial. ¿Así es? Una biografía, la estamos resumiendo porque él hace muchas cosas. Miembro activo de asociaciones profesionales y empresariales como Sky Club International y Círculo Ecuestre, patrono de la Fundación Xavier y docente de programas de liderazgo y másteres empresariales en ESADE, Instituto de Madrid, IA Business School, Centro de Estudios Financieros CEF UDIMA, ESIC Business School y RU Masai. Todo un profesor, vamos a decirlo así. ¿Puedo decir bueno. Profesor? Bien, entonces, hoy queremos y tenemos a Jaime para hablar un poquito como su profesión. Él es un cazatalentos internacional, como en Dominicana se conoce, valga lo que les roban los talentos a otras empresas, ¿cierto? Bien. ¿Viene siendo eso? Totalmente. Bien, cuéntanos qué hace un headhunter, cómo lo visualizas y cuándo iniciaste esto. Cuando inicié en eso, hace 17 años, y fue el cazador cazado. Eso es algo que no suelo contar, pero la gente me pregunta, oye, ¿hay una universidad de cazatalentos? Pues no, yo estudié Derecho, estuve 10 años. Sí, estuve 10 años. Tengo dos abogados aquí. Sí, entonces estudié Derecho, no ejercí nunca, me dediqué a empresa, me dediqué a negocio y realmente los buenos y las buenas headhunters lo que venimos es de gestionar personas y gestionar negocio. Por lo tanto, estaba en una entrevista, pues como ahora estamos haciendo una entrevista de trabajo, y el headhunter cambió de tercio en lugar para un cliente, me dijo, oye, me encantaría que estuvieses y trabajases con nosotros. Entonces consiguió convencerme. Entonces ahí empecé a descubrir lo que realmente hace un headhunter. El headhunter, yo primero pensaba que era solo una primera parte, que es cazar talentos, ¿no? Por lo tanto, lo que primero hacemos es ir a buscar el talento donde está, de forma proactiva, que es lo que la gente no conoce. Es decir, evidentemente que nos pueden y se pueden aproximar a nosotros, ¿no? Pero realmente no nos pagan y mi trabajo no es entrevistar a gente por entrevistar. Eso lo hacen las firmas más de middle management que quieren tener reclutamiento masivo o unas bases de datos grandes. En nuestro caso es por encargo, con un mandato, con confidencialidad y exclusividad, vamos a cazar para buscar un directivo de la competencia. Por lo tanto, lo que hacemos es búsqueda activa. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero con el tiempo, y después de 1 año y medio en mi trabajo, me di cuenta de que realmente eso no era un headhunter, solo eso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es conocer muy bien, y por eso tenemos que venir de negocio, conocer mejor incluso que el propio cliente lo que él quiere y a qué se dedica. Por lo tanto, la mitad de mi tiempo lo que hago es profundizar en lo que se dedica al cliente, qué es lo que quiere el cliente, cuáles son las tendencias de mercado, para poder asesorarle como asesor de talento, ¿no? O asesor de liderazgo. Por lo tanto, una parte es evaluar, pero la otra parte es tener una inteligencia de mercado muy, muy clara y realmente ver cómo machear esas dos cosas, ¿no? Por lo tanto, al final un headhunter es casar esa oferta y demanda, esas necesidades, pero sobre todo es evaluar y ver por ambas partes el encaje cultural, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Imagino que me preguntaréis sobre competencias, sobre valores y otros aspectos, pero eso es lo que hacemos. Bien, en ese sentido de competencias y valores, ¿qué las empresas buscan en estos perfiles cuando haces un headhunter o una asesoría de liderazgo o de búsqueda de ese talento? Si me hubieses hecho esa pregunta pues hace 3 o 4 años antes del COVID, te hubiese dicho, depende del sector, depende de la posición, pero ahora, y lo que dicen nuestros clientes y con nuestras 67 oficinas y nuestra presencia de más de 40 países a nivel internacional, casi todo el mundo, y por eso estamos en un momento de guerra por el talento, busca lo mismo, que es gente muy buena. Okay. Gente con muchas ganas, gente con una capacidad de automotivación alta, ¿no? Gente comprometida, gente auténtica, gente con una resiliencia alta, con una capacidad de liderazgo fuerte, con mucha flexibilidad y capacidad de adaptación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería una serie de competencias, que si queréis podemos entrar en detalle cuáles son las más demandadas, y sobre todo una parte de valores. Es decir, ahora se busca mucho esfuerzo en las entrevistas, no en la parte curricular, que es una parte inicial, sino en hacer una entrevista
por competencias y después entrevista en valores. Bien, ¿y cuáles son esas competencias que más buscan? De todas las que conocemos, de todas las que mencionaste, ¿cuáles son las más demandadas y para qué tipo de posiciones? Trabajas usualmente con los directivos, pero en el caso de que sean posiciones un poquito más de mandos medios hacia arriba. La primera, sean directivos o no sean directivos, es con una capacidad, un potencial en liderazgo. Sin duda. Y no ese liderazgo, ese hiperliderazgo de tiempos pasados, sino un liderazgo que no tienes por qué llevar equipo o ser un mega directivo o mega directiva, sino alguien que tiene influencia en la organización. Por lo tanto, un liderazgo desde la influencia, un liderazgo sostenible, si quieres después podemos hablar de eso, ¿no? Por lo tanto, alguien que es un empleado bandera, es alguien que tiene un impacto. El colaborador bandera. El colaborador bandera, ¿no? Pues el colaborador bandera, ahora mismo, ¿no? Que fue un concepto hace 4, 5, 6 años, ahora ha venido para quedarse en cuanto a que es el estilo de liderazgo interior que quieren las organizaciones, ¿no? Después con una alta capacidad de intraemprendimiento, ¿no? Es decir, al final esa capacidad de emprender, disruptir, innovar proyectos, y no hace falta que Esteban y yo nos vayamos a crear una empresa, que podríamos hacerlo bien seguramente, claro, sí. pero que claramente como Esteban y yo tenemos espacio en la organización y me genera un espacio para intraemprender proyectos y lanzar proyectos de innovación. A partir de ahí, cuando nosotros hacemos un estudio, que lo hacemos cada año sobre las competencias más demandadas, más o menos la matriz después de liderazgo e intraemprendeduría, que son dos cosas más innovadoras, estamos hablando de temas de gestión. Es decir, no solo se nos pide gestionar personas, sino es la primera vez yo en mis 17 años, que a mí me sorprendió mucho cuando empecé, que poca gente hablaba de gestión, ¿no? De la parte de gestionar negocio, pues gestión, ¿no? El drive. La parte de toma de decisiones, ¿no? Yo recuerdo un jefe muy malo que tenía cuando empezaba, que me decía, a un directivo se le paga por tomar decisiones. Bueno, pues ahora no. Ahora sigue a tomar decisiones a tiempo. O sea, en esa matriz es decisive at pace, salía las decisiones a tiempo. Y lo hemos visto con el COVID, ¿no? Cómo se le ha penalizado a los gobiernos, no que no han tomado decisiones, sino que han tomado decisiones a destiempo, ¿no? Lo importante era, aunque te equivoques, y por lo tanto, de cara a la gente y a los alumnos o potenciales profesionales que nos escuchan, sobre todo la capacidad de equivocarse. Es decir, hemos perdido en esta época post-COVID donde, entre comillas, estamos en una nueva era, un nuevo mundo en el cual todo lo anterior no nos sirve, esa capacidad de arriesgarse y de equivocarse. Pero arriésgate, equivócate, ¿no? Eso te diría que estaría en ese lugar. Después aparecen las emociones, ¿no? La inteligencia emocional y la gestión de las emociones es algo que estaba como muy apartado y más en una parte muy masculinizada del liderazgo, ¿no? Eso es un tema más del género femenino. Ahora, evidentemente, igual que el talento no entiende de género, las emociones, yo soy un líder con emociones, claro. Y gestiono emociones y soy emocional, por lo tanto, esa parte emocional de la organización es importante, ¿no? Después, todo lo que tiene que ver con capacidades analíticas. Yo no recuerdo nunca, por eso te lo extrapolo también a niveles intermedios, que las capacidades analíticas se pidiesen más allá de las posiciones financieras, sea de cualquier nivel, o incluso posiciones tecnológicas, sí, ¿no? O de project management, ¿no? Pues ahora, hasta posiciones de gestión humana más base, se nos pide capacidad analítica. Es decir, cómo utilizamos el dato, cómo el dato es un elemento clave para la toma de decisión y cómo a cualquiera una pregunta de negocio, y no en un comité de dirección, sino a todos los niveles, te pueden preguntar cuál es el retorno de la inversión o qué te ahorras tomando esa decisión, ¿no? Entonces, o en base a qué estás tomando decisión, ¿no? A mí recuerdo un cliente en un proceso de venta, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero muy adecuado. El cliente me dijo, oye, y si te contrato a ti, que sois caros, ¿qué me ahorro yo, no? Entonces dije, bueno, hombre, si hago números en el coste de un fee de una búsqueda, pues tú necesitarías a lo mejor 3 personas para hacer la búsqueda y además no sabes hacerla y vas a estar 6 meses, ¿no? Por lo tanto, el coste de tiempo y oportunidad, pues a lo mejor estamos hablando de 60, 70 mil dólares. ¿Dónde tengo que firmar? No quiero gastar eso, ¿no? Vamos a firmar. Claro, entonces ya, pero manejar el dato y el retorno de la inversión, temas de CAPEX, es un elemento que antes solo estaba para el financiero y ahora es algo totalmente habitual, ¿no? Temas de digitalización, ¿no? O sea, nos hemos llenado la boca en estos últimos 10 años y sobre todo con el COVID, transformación digital, digitalización, hombre, ya está superado. Pero ahora lo que sí que se habla en la última matriz de este 2023 es el digital acumen, es esa sensibilidad digital. Es decir, cómo soy capaz en mi rol, Esteban en su posición, con nuestro background, en visualizar mi rol, mi empresa, en un entorno más digital, más e-commerce o más en un futuro. Y yo cómo hago para migrar ese modelo de negocio o mi desarrollo futuro, ¿no? Por lo tanto, son cosas claves. Y para terminar, con la parte baja, pero es importante, toda la parte de visión,
Es algo que se nos pide a todos, el tener un poco más allá de nuestro propio rol, o incluso temas como la resiliencia, que antes estaba en el top 3, sigue estando en el top 10 de competencias más demandadas, porque al final nos hemos dado cuenta con la COVID de que realmente somos resilientes, por lo Sí. tanto, pero sigue estando en la matriz, ¿no? Bien. Yo como candidato en una búsqueda profesional, ¿qué debo hacer para que un headhunter me vea? Lo primero, y eso es muy latino, tanto en el arco mediterráneo como en Latinoamérica no hacemos, es preparar el pre. Los latinos tenemos algo muy malo, que es que vamos a la acción, ¿no? Entonces decimos, no, que me llamen para una entrevista. Bueno, pues hay que hacer una serie de cosas previas, ¿no? Entonces, ¿qué ese trabajo previo hay que hacer? En un mundo global actual, con redes sociales y digitalizado, lo primero es cuidar tu huella digital y tu perfil digital, ¿no? Por lo tanto, antes de hacer nada, de ponerte como candidata, lo que tienes que hacer es cuidar tu huella digital. Porque es lo primero, cuando alguien recibe un currículum, lo primero que hace. Hablo de profesionales, ¿no? Lo primero que hacemos, me miro el currículum en diagonal en 3 segundos y medio y lo primero que hago es abrir tu LinkedIn. Totalmente. Por tanto, cuidamos nuestra huella digital. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, lo primero, sí o sí, en el tiempo actual, 2023, la huella digital está 99,9% en LinkedIn. Por lo tanto, nuestro LinkedIn tiene que ser impecable. Tenemos que dedicarle tiempo a que esté impecable. No hace falta contratar el LinkedIn Premium. El LinkedIn Premium es para recruiters profesionales. El LinkedIn normal, con una buena foto, que no sea una selfie, ¿no? Cuidar la imagen que quiero proyectar. Si Esteban quiere proyectar una imagen legal, por eso lleva corbata, yo no la llevo, ¿no? Por lo tanto, tiene que ir acorde a lo que tú quieres transmitir, ¿no? Cuidar muy bien la descripción, la posición en la que tú estás o has estado última es la que sale por defecto, pero a lo mejor te interesa poner, como en mi caso me has presentado, pues Headhunter Internacional especializado en búsqueda de talento, más que socio director de Ocho Person, por ejemplo, Sí. ¿no? Sobre todo, cuidar mucho, Katia, la descripción del perfil. Es Executive Summary, son las palabras tags de búsqueda donde el thesaurus busca. Por lo tanto, aunque no tenga mucha conexión, tus palabras claves de tu sector en esas 2-3 líneas iniciales tienen que estar. El error común de que sea una copia, un copy-paste de tu currículum, no. Por lo tanto, tiene que ser un complemento esa parte de huella digital. Puedes cuidar, si quieres, también el Twitter o Instagram, que ahora mismo son las 3 redes más utilizadas a nivel de captación por parte de los headhunters. Por lo tanto, lo primero que yo te diría es cuida tu perfil digital, ten una buena visibilidad, trabaja tu visibilidad, un buen currículum, Bien. ¿vale? Un Y currículum sobre acorde. las publicaciones, o sea, se recomienda que publiquen, que no publiquen. A ver. ¿Qué tipo de publicaciones? Claro, eso sí que es más genérica esa pregunta. Es decir, Sí. publicar o no publicar, esto como decía muy buena, en este caso una muy buena jefe que tuve, decía, hombre, si alguien está constantemente publicando, ya doy por hecho que quiere cambiarse y que está buscando salir de la compañía. Por lo tanto, tampoco es eso, ¿no? Pero yo le dedico a redes sociales 15 minutos por la mañana, 15 al mediodía, 15 por la noche, que fue un buen consejo que me dio un community manager muy bueno que tuve como candidato. Pero sobre todo es con un criterio, no es postear mucho o poco, sino que realmente aporte valor a la marca personal que tú quieres transmitir. Hombre, tiene que haber cierta actividad. Yo creo que tiene que ser más cuidada la imagen que se da, sobre todo es más importante el contenido que se da, las imágenes que se publican, ver que además el LinkedIn te puede dar la opción de incorporar trabajos, TFMs, proyectos de final de máster, links de la entrevista como hoy, una serie de cosas que complementan, ¿no? Añaden el complemento a esa parte, ¿no? Y la segunda parte de la respuesta a tu pregunta, Katia, sería prepararse muy bien para cuando eso que he hecho muy bien para que un headhunter me llame, prepararse a la entrevista. Bien. Es decir, en la entrevista es donde nos jugamos todo, hacemos muy bien toda esa previa, pero en la entrevista el 80% de las personas no se prepara la entrevista. Por lo tanto, ahora lo que nos estamos encontrando con la gente joven, la gente que se quiere poner en el mercado, que no se prepara bien la entrevista. ¿Por qué? Porque no se autoconoce bien, porque no se prepara bien, porque no prepara quién le va a entrevistar, no visualiza esas redes del entrevistador, no ve la memoria corporativa, no se autoconoce bien y como las entrevistas ya no son puramente curriculares, sino una entrevista por competencias, realmente pinchan, ¿no? Y en un momento donde el 90% son entrevistas online, la parte de comunicación es importante. Por lo tanto, son los 3 elementos que hay que manejar para que realmente se fijen en ti y tengas un buen approach. Bien. Hay algo por lo que más te conocí realmente de todo tu perfil profesional, es el tema del CPO, el Chief People Officer. Digamos que es la nueva versión o el nuevo rol de los líderes en el área de gestión humana o en el área directiva o liderazgo de una empresa. Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, desde que nos conocimos hace 3 años ha ido evolucionando un poquito más, ¿no? Pero es verdad que el Chief People Officer fue una primera nomenclatura que gustó mucho por novedosa. Se está quedando quizás más la de Chief Human Resource Officer, CHRO. En cualquier caso, como cuando nos conocimos, la incorporación de la O,
Bien. al área de gestión humana fue un avance en cuanto estábamos donde teníamos que estar. Hicimos un elevator pitch, ¿no? Hicimos un upgrade en la presencia y eso era importante. Entonces, ¿qué se nos pide? Efectivamente, que lo has definido tú muy bien y te acuerdas perfectamente de lo que hablamos, que es ese liderazgo. Es decir, el CPO tiene que ser el principal comercial de la propia compañía. Porque estamos en un momento de guerra por el talento, que eso es una buena noticia para los que nos escuchan. Pero por contra, las empresas tenemos un problema para atraer el talento y para nuestros clientes, o sea, tenemos más clientes que nunca, pero con muchos problemas de atracción de talento. ¿Por qué? Pues porque realmente esa área de gestión humana, esa área de Chief People Officer, tiene que saber vender la compañía dentro y fuera. Es decir, entonces es primero de todo el principal de los vendedores y el primer líder de la organización, donde, por ejemplo, ahora para las conferencias públicas ya no va el director general o la directora general, va él o la Chief People Officer. Porque le interesa captar talento, le interesa dar la parte de employment branding de la compañía, la empleabilidad de la compañía, ¿no? Segundo, alguien muy cercano, muy presente en redes. De tal manera que la organización, desde la generación joven hasta los más seniors, puedan acceder fácil a él y a su equipo, obviamente, ¿no? Con mucha visión de empresa. O sea, lo que diferencia claramente el Chief People Officer de la anterior directora de gestión humana es que hablamos de negocio. Y tenéis que entender de negocio. La gente de recursos humanos huía de negocio, ¿no? Sí, Ahora, sí, era anti todo. no, bueno, ahora que ha hablado todo el mundo del comité de dirección, recuerdo mi primer comité de dirección, ¿no? Hablaba de director de recursos humanos y entonces decía, bueno, no, los valores, las personas, el ratio de rotación y tal, igual. Y entonces te decía, bueno, ¿y esto alineado al crecimiento que tenemos que hacer? Ah, bueno, eso os lo dejo a vosotros. Esa fue la primera frase que escuché en un comité de dirección, ¿no? Pues no. O sea, tú estás alineado y realmente lo que ha dejado esta crisis sanitaria, emergencia sanitaria de la COVID, en la crisis financiera del 2010-2014, el alter ego del CEO o de la dirección general era el CFO, era dirección financiera. En esta crisis, el CPO se ha convertido como el alter ego de dirección general. Es decir, los problemas que van a venir ahora, en esta época post-COVID que estamos viendo, en esta nueva era, es de atracción y de fidelización del talento. Por lo tanto, la clave la tiene que tener gestión humana. Entonces, has de evolucionar el perfil. Has de saber que lo crítico para tu organización es fidelizar el talento. Nuestros datos nos dan que entre el 14 y el 18% del presupuesto es lo que se están gastando la antigua figura de gestión humana en fidelizar el talento. El Chief People Officer se gasta el 80% o el 60%, es decir, una burrada, en fidelizar, en vender la compañía, en temas de felicidad organizacional, en transmitir los valores de la compañía para que la gente quiera quedarse allí, ¿no? ¿Puedo tener diferentes personas en esta posición indirectamente, o sea, de manera informal? Sí, claro. ¿Cómo Es decir, lo desarrollo? es una figura evolucionada, eso depende de qué matriz de compañías, del HR Business Partner, el HRBP, pues va teniendo diferentes talent managers, por lo tanto sí que tiene esa parte. Que serían los supervisores, Sí, los líderes de talent equipo, managers, yo etcétera. les llamaría talent manager, pero es evolucionar la organización. Otra matriz muy buena que hemos hecho con un cliente en España es que tiene alguien dedicado a cultura organizacional, alguien a gestión de proyectos y alguien de cultura y valores, ¿no? Bueno, es un poco cómo verlo, pero sí, totalmente sí. Bien. El impacto, o bueno, más bien, ¿qué se diferencia a un CPO del jefe tradicional que conocemos antes de la pandemia? Claramente en el liderazgo. Bien. O sea, no liderazgo con su equipo, sino el liderazgo en la organización. Si claramente queremos tener esa posición de la gestión humana a nivel directivo y con una presencia alta, además muy alineado a temas de inclusión y diversidad, es de las posiciones que a nivel mundial y también en Dominicana más presencia de mujeres hay. Por lo tanto, es una buena vía y una buena posición para que el talento femenino llegue a comités de dirección y a dirección general de las compañías. Por lo tanto, tenemos que hacer esa gravitas, esa altura ejecutiva y ese paso adelante. Por lo tanto, la gran diferencia es un liderazgo dentro de la organización. Ahora que mencionas las mujeres en posición de liderazgo, en el consejo en el consejo directivo de la empresa, actualmente en casi todas las fotos aparecen todos hombres. O sea, a pesar de que la mujer ha crecido bastante en posiciones de liderazgo o dirección, no son parte de un consejo directivo. ¿A qué viene eso y cómo Dominicana puede cambiarlo? Bueno, Dominicana está más atrás que Europa y que otros países del mundo. Okay. Y Latinoamérica en general es una sociedad más machista, donde la presencia de mujer va a costar y está costando más. Pero aún así están en buena línea y estáis en buena línea, ¿no? Y estamos todos en buena línea para trabajarlo. Vamos a decir un poco datos, ¿no? La suerte es que en Europa y en España tenemos el objetivo de la Unión Europea de que en el año 2030 tenemos que tener el 40% de mujeres en presencia en consejos de administración y en comités de dirección. En España a día de hoy estamos en torno al 32%. La media europea está en el 34%. En Latinoamérica está por debajo del 28-24%, dependiendo de los países. Por lo tanto,
el camino a recorrer es más alto. Tenemos mucho trabajo ahí. Es verdad que es, yo creo, una sociedad más machista o que aún tiene reminiscencia más machista, por lo tanto eso hay que promocionar y ayudar en eso. Segundo, hay mucha presencia de empresa familiar con hombres, por lo tanto que a las siguientes generaciones la transición generacional pasa en manos de hombres, por lo tanto eso hay que cambiar. Pero la manera de potenciarlo es potenciando ese talento femenino, aprovechando esas áreas como puede ser mercadeo, gestión humana, áreas comerciales, donde hay más presencia cada vez en las universidades y las escuelas de negocio como CEF, UDIMA, esa presencia de la mujer y que pueda crecer. Hay una realidad que no podemos luchar. Podemos luchar contra la realidad, pero no negar la evidencia de que en carreras STEM, carreras tecnológicas, carreras de ingeniería, solo hay un 8% de mujeres. Por lo tanto, que de ese 8% lleguen a directivas, pues es casi el 0,001%. ¿Qué estamos haciendo mal? Precisamente eso. Yo creo que hay que potenciar ese talento femenino. Pero es verdad que las mujeres también estáis haciendo cosas mal. Yo soy de los que piensa que el talento no entiende de género. Somos exactamente iguales. Pero es verdad que cuando yo ahora a Esteban le diga eres abogado y eres capaz de ser headhunter y te vienes conmigo a Odgers en caso de que te quedes sin trabajo, me dirá, ostras, pues sí, pues me gustaría, ¿no? Claro. Te lo digo a ti y me dirías, bueno, ¿tú crees que seré capaz? Bueno, déjame que me lo piense. ¿Puedo hablar con mi pareja? O sea, son respuestas, te hablo de directivas que yo me encuentro, no hablo de es decir, hablo de gente que tiene un recorrido profesional alto, que son respuestas de que primero sois las primeras que no os veis capaces, por lo tanto el hombre es más osado, dice que sí, después lo piensa. Entonces yo trato de empujar el talento femenino a que seáis más osadas. Segundo, relacionado con la pregunta anterior, ¿tenéis menos visibilidad? ¿Os gusta poco la visibilidad? Que no quiere decir estar en redes sociales, quiere decir el contar lo que hacéis. Yo te sigo en redes sociales, yo te veo, pero sé poco de lo que haces profesionalmente. Seguramente me pongo a seguir a Esteban y sabré más de lo que hace Esteban profesionalmente, ¿no? Y después el tercero es esa parte, ¿no? El que siempre pensáis en cómo vuestro entorno personal puede verse afectado por ello o no, en lugar de pensar en vuestro propio recorrido profesional. Que eso no tiene que ver con temas también de conciliación, pero que se ha equilibrado más, al menos seguramente en Europa y en Latinoamérica aún queda más por recorrer. Pero también tiene que ver en que hay ese peso matriarcal que también hay que trabajar. Pero el principal sois vosotras. Sí. Y después una anécdota que me gustaría compartir con vosotros, que me pasa. Yo, como sabéis, estoy muy especializado en talento, en búsqueda de talento femenino, en mujeres en consejos y consejeras. Cuando llamo a algunas de mis consejeras y directivas que he colocado como fuentes, nunca me recomiendan a mujeres ante la primera llamada. Me recomiendan a hombres. Es que no hay un apoyo. No hay un apoyo entre vosotras. Sí. Entre los hombres se apoyan. A mí me llamarás y me dirás, ostras, pues mira, el otro día conocí a Esteban, que es abogado. ¿No? Y te preguntarán a ti, no, Jaime Ozores, que es headhunter. No harás un esfuerzo extra. Decir, espérate, me llama Jaime, está preguntando una mujer en consejo, no voy a ir a lo fácil, voy a pensar, oye, déjame reflexionar el fin de semana y te daré 2 nombres. Y sí, y soy yo el que tengo que decir, espera, Katia, te he pedido mujeres. Bueno, es que es difícil. Entre vosotras os apoyáis poco, Sí, aquí y en España, sí, eso no tiene país. Es algo más del género que hay que cambiar. Sí. Ya que casi estamos terminando y sé que tienes una agenda y vas para ensayo del evento de mañana, cuéntame un poquito del cambio en los procesos de selección. ¿Cómo han cambiado los procesos de selección? Le decía a un colega mío que acabamos de incorporar en Odgers en España, nuestra profesión ha cambiado, es otra. En estos 3 años no tiene nada que ver. Básicamente lo que ha cambiado primero es que el 90% de las entrevistas que hacemos son online. Por lo tanto, ya las competencias, los skills, la manera de comunicarnos, la manera de aproximarnos, la manera de gestionar nuestra agenda es muy diferente. Yo hacía 550 entrevistas antes del COVID, ahora hago 700 y pico. Por lo tanto, se han reducido los tiempos. ¿Y eso, a pesar, no afecta en el proceso de selección, el cambio digital y no presencial? Porque siento que hay competencias y, digamos, que comportamientos que se pueden ver más en una entrevista presencial que digital. Sin duda, pero yo tenía una teoría cuando antes de la COVID, hace muchos años que yo llevo utilizando como headhunter internacional la entrevista online, yo la utilizaba, y eso lo aprendí muy al principio, en época pasada sí o sí tenías que viajar a ver los candidatos que presentabas en lista corta. Ahora el cliente es más flexible, ¿no? Entonces, es verdad que ves matices en presencial, pero aprendí una cosa. Yo hacía todas en online antes de viajar y veía a los que tenía dudas y a los que veía muy claros. Okay. Si tú ya en online ves un candidato que no encaja lo que estás buscando, en presencial encajará menos. Bien. Si ves que encaja mucho en online, cuando lo veas en directo, te enamorarás de ese candidato para esa posición, porque todos sois muy buenos y muy buenas. Sí, y el que tiene dudas, yo te diría en las dudas, Katia. En el que tienes dudas, ostras, no lo veo claro, ese tienes que entrevistar en presencial. Y ese es el que te puede sorprender
o te puede ver que claramente no es para la posición. Entonces, eso hace que, ¿cómo ha cambiado? Pues hombre, pues antes para ciertas posiciones, como hablábamos de competencias analíticas, tema de comunicación, pues a lo mejor no todos los roles necesitan ser un comunicador excelente, una oradora excelente o tener una escucha activa excelente. Podría ser el típico friki de SAP, ¿no? El controller financiero, pues bueno, ya lo adquirirá con el tiempo. Ahora para hacer una buena entrevista tiene que mirar a la cámara, tiene que sonreír, tiene que comunicar bien, tiene que ser una comunicación efectiva, ¿no? Y una escucha activa. Entonces es verdad que te pierdes otros matices, pero la comunicación es la base. Eso es lo primero. Y segundo, que tiene muy poco peso la entrevista curricular y mucho peso la entrevista competencial y en valores. Mucho peso. Bien. Mucho peso. Para terminar, consejos para los candidatos que están buscando empleo actualmente o que desean moverse a esa actual posición. Lo primero, perfil y huella digital, siempre. Segundo, hacer una buena aproximación a las consultoras, pero está bien ir a un headhunter, está bien ir a consultoras de recursos humanos y selección, pero solo movemos el 38-40% del mercado laboral. 6 de cada 10 posiciones se mueven por vuestros contactos, vuestras relaciones y contactos en LinkedIn. Por lo tanto, cuidar igual que esa forma de buscar como vuestro entorno y que el entorno sepa lo que estáis buscando y que estáis en búsqueda activa. Segundo, diferenciarse. Hay una obsesión por ser marca blanca, eso ya me lo has escuchado alguna vez, me imagino, Katia, que a mí me horripila. Es decir, salir a empatar es perder. Por lo tanto, no ser marca blanca, el diferenciarse. Sí. Evaluarse y autoconocerse, Katia, bien en qué eres diferente, qué valor aportas y potenciarlo. Yo sé que no soy bueno en números, por lo tanto no te voy a trasladar que soy un experto en inversiones y en M&A, pero sí que soy bueno evaluando, sí que soy bueno relacionando al cliente, sí que soy bueno pues en esas cosas, potenciarlas bien. Por lo tanto, trabajar el autoconocimiento, que es lo bueno para estas nuevas entrevistas, y sobre todo el perfil digital. Son las dos cosas que yo les daría. Perfecto. Excelente. Jaime, ¿tienes una pregunta, Esteban? Bueno, mi pregunta en principio iba con relación a la que Katia ahorita la tomó en consideración, que era la igualdad con relación a las mujeres después de la licencia de preembarazo. Pre y postnatal. Pre y postnatal. Que sabemos que ahora mismo hay muchas mujeres que se dedican a dedicarle tiempo a sus hijos, que se toman una licencia por 1, 2, 3 años y luego quieren reintegrarse a ese ambiente laboral. Sí, a esa... entiendo. Bueno, lo que está pasando en Europa es, ya no tiene tanto sexo, y depende de qué países, y sobre todo norte de Europa, porque también hay la baja paternal y realmente está funcionando. Pero sí, son escenarios muy, muy claros. Yo le recomendaría primero que no esperen 3 años, porque ahora con el nuevo escenario de smart working, ¿no? Y de teletrabajo, están habiendo nuevas formas y nuevos formatos de conciliar y de teletrabajar, explorar esas opciones. Y segundo, son cosas naturales, pero que recuperen con fuerza su carrera profesional cuanto antes, a los 2-3 años, es algo muy razonable. Y buscar más esa conciliación y ese equilibrio, ¿no? También con las parejas, que no sea solo una apuesta por una persona, ¿vale? Pero yo creo que ahora eso, Esteban, ha cambiado con la conciliación y el smart working. Es decir, el teletrabajo ha ayudado que 1 o 2 días, por tanto, más 2 días del fin de semana, dependiendo en qué sector, ¿no? El sector turístico es más intenso, ¿no? Sí. Pero, hombre, pues ya puede ayudar. También es verdad que en eso Europa está apostando mucho por reducir a 4 días la jornada laboral, de 5 a 4 días. Eso es un cambio importante. Maravilloso. También. Sí, Sí. sí. Pero te diría que la conciliación, el teletrabajo, la parte digital, está ayudando muchísimo a eso. Yo tengo 99% de mujeres en mi empresa, y no de base, socias y directivas, por lo tanto hay muchas en ollas y las herramientas actuales ayudan muchísimo a continuar esa carrera profesional. Pero no olvides, Esteban, que además de embarazo hay otra parte, y de maternidad hay otra parte importante. Ha aparecido la gran renuncia y la gran dimisión. Gente que está renunciando a su trayectoria profesional y eso le deja hueco a la que ha sido madre, que quiere volver, porque no hay ya tanto talento disponible para ciertas posiciones. Por lo tanto, momentos de oportunidad. Bien, perfecto, hay que aprovecharla, sí. Totalmente, como siempre. No perderse y seguir estar entrenando pendiente. y capacitándose. Absolutamente. Todo eso te ayuda a mantener esa experiencia y ese conocimiento. Mantener ese equilibrio siempre. Exactamente. Jaime, muchísimas gracias por el Muchas tiempo. gracias, un placer teneros. Sí, después vamos a tener en otro episodio Claro. cuando vuelvas para hablar de otros Yo temas feliz. como la marca blanca y otros de los términos que mencionaste. Así la gente sé que se van a quedar con ganas de escuchar más de ti, de todo tu conocimiento y experiencia. Un placer, yo encantado siempre que venga. Bueno, De muchas verdad, gracias por muchísimas escuchar. gracias por su tiempo. A Por vosotros. escucharnos. Recuerden seguirnos en talentosenlinea.com para vacantes y empleo de hacer, y también en nuestras redes @hacerrd para ver todos nuestros contenidos, consejos en el sector laboral, profesional y de candidatos. Nos escuchamos y vemos en el próximo episodio.